Queridos amigos, buen día. Vamos a dar inicio a esta serie de entregas de temas históricos y vamos a dar inicio justamente con un tema que es muy importante. Vamos a hablar de la conquista de América. No soy partidario de hablar del descubrimiento porque, como todos comprenderán, América ya estaba descubierta miles de años atrás, muchas comunidades, verdaderos imperios ya lo habitaban, así es que es mejor hablar de la conquista y de eso es de lo que vamos a empezar hablando. Para hablar de aquello, entonces tenemos que ubicarnos primero en Europa y lo que está viviendo a finales del siglo XV. Pensemos también que la parte oriental del entonces Imperio Romano todavía seguía fungiendo dentro de los mismos parámetros del Imperio Romano. Sin embargo, el lado occidental de Italia, más hacia el occidente, empieza a desarrollarse un nuevo sistema productivo y social, el feudalismo, como es conocido, en el cual hay el aparecimiento de unos reyes que se van apropiando de ciertos sectores del territorio y en esos territorios van desarrollando todo un sistema de castas y de producción. Por todos es conocido también que a la par del rey está aupado de una corte, entre ellos condes, marqueses, duques, a los cuales también les retasea el territorio para que usufructúen el espacio y también toda esa producción del reino sirva para el auto consumo de la gente que vivía en ese territorio. Y entonces la pirámide está en la parte, en la cúspide, ocupada por el rey, la corte, todos los cortesanos, también el clero, por supuesto, y claro, en las partes bajas del triángulo social piramidal están las clases populares e incluso los esclavos. Es así como se había configurado la parte occidental de Europa, y entonces el mundo feudal era el que había impuesto las reglas de juego. Ahora, si nos circunscribimos a lo que es la península ibérica, que es la que nos interesa, habían en estricto rigor tres grandes reinos. Hablemos del reino de Portugal, que a la postre terminó siendo la República del Portugal. El otro espacio, el lado oriental, digamos, más grande de la península, estaba ocupado por otros dos grandes reinos. Hablamos de Castilla-La Mancha en el centro de la península y hacia el norte el reino de Aragón. Reina Isabel gobernaba Castilla y el rey Fernando lo que es la parte del reino de Aragón. Entonces, estos reyes, como les digo, vivían una suerte de tensiones, muchas veces dada por las conquistas que solían hacer unos reyes, digamos, unos reinos frente a otros, en el afán de ocupar espacios territoriales, y por eso se producían una suerte de guerras, de enfrentamientos, fruto de lo cual unos reinos perdían espacio, otros ganaban esos espacios. Pero hay otro sistema por el cual estos reinos van también agrupándose con otros mediante relaciones de parentesco. Pensemos que el rey tiene un hijo, el otro rey del reino vecino tiene una hija, les casan y esa relación permite que los dos reinos se junten. Y así también iban configurando el espacio territorial. Este es el mundo que está viviendo Europa cuando se propicia una circunstancia que es traumática para los europeos. ¿Cuál es esta? Pensemos que en general todos los países del Mediterráneo comerciaban intensamente con la India a través de una puerta que es Constantinopla en el Asia, es decir, en el extremo más oriental del mar Mediterráneo. A finales del siglo XV, los turcos se toman Constantinopla y por tanto impiden el paso de todos estos países, exceptuando Italia, de ir por el Asia hacia la India. ¿Y por qué el empeño de ir a la India? Pensemos que era el país, el territorio que proveía a Europa de piedras preciosas, metales,
sedas y fundamentalmente especias. Especias que servían para la alimentación, pero también para la farmacopea, para la perfumería. Es decir, habían algunos elementos que hacía importante ese comercio hacia la India. Dado que ya es imposible, los portugueses, grandes navegantes de aquella época, se les ocurre una idea salomónica para llegar a la India. Y esta es bordear todo el continente africano mediante el sistema de cabotaje. Es decir, sin alejarse mucho de las costas, lo rodearon y de esta forma lograron llegar a la India. Claro, un viaje largo, extenuante, pero de alguna forma monopolizaron ese nuevo circuito naval para llegar a la India. De tal forma que los portugueses eran los grandes proveedores de Europa. Pero claro, las otras naciones también van a buscar intentar llegar a la India. En ese propósito aparece un joven navegante llamado Cristóbal Colón. Y él está imbuido de algunas tesis que él había estudiado, incluso había manejado algunos mapas y estaba convencido que, por supuesto, para aquella época era un poco ilusorio pensar aquello, estaba convencido de que la Tierra es redonda. Por lo cual, su teoría en base de estos conocimientos que tenía era la de no ir hacia el oriente, tal cual estaban haciendo los portugueses para llegar a la India, sino al contrario, ir por occidente, rodeando el planeta y llegar a la India. Por supuesto que él manejaba unos datos bastante erróneos en cuanto a proporciones del globo terráqueo. Para él, las dimensiones eran mucho más pequeñas, de tal forma que su osada intención de rodear el planeta era para aquella época una postura totalmente alocada que de hecho ninguno de los reyes a donde él les fue a visitar le dieron oídos. En tal circunstancia, Colón va a Castilla-La Mancha y concretamente a la Universidad de Salamanca. Ahí hay unos teólogos que le dan oídos. ¿Y por qué los teólogos? Pensemos que para aquella época el escolasticismo hacía que los teólogos sean realmente los científicos de la iglesia. De alguna forma manejaban una serie de disciplinas, la cosmografía, por ejemplo, la geografía. Entonces, estos teólogos escuchan a Cristóbal Colón y no es que desechan esa posibilidad, al contrario, dan cabida a un criterio que por todos iba madurando en el sentido de la redondez del planeta. Y entonces uno de estos teólogos propicia un acercamiento de Colón con la reina Isabel. Dado ese acercamiento que se propició, el 17 de abril de 1492 se produce el ansiado encuentro de este visionario marinero joven, Cristóbal Colón, con la reina Isabel. Y aquí tenemos que marcar, o romper más bien dicho, un mito que nos han enseñado. Por cultura general nos han dicho que la reina Isabel vendió hasta sus joyas para apoyar a Colón. Y no fue así. Cierto es que le va a apoyar y ya vamos a ver en qué medida, pero jamás pensemos aquello de que ella vendió joyas o cosas parecidas. No, vamos a ver que el 17 de abril de 1492 firmaron la reina con Cristóbal Colón las famosas capitulaciones de Santa Fe, como se conocieron. ¿Qué estipulaba este documento? Bueno, 4 aspectos fundamentales, es decir, era el gran logro que estaba obteniendo Cristóbal Colón de parte de la monarquía de Castilla. El primer aspecto que se puntualiza en esta capitulación es que se autoriza la expedición, es decir, la reina le da el permiso, le autoriza para que haga la expedición.
una expedición por todos conocida muy arriesgada. Sin embargo, también fue del caso que la reina dio oídos a esta manifestación de Cristóbal Colón, aupada de los teólogos de Salamanca. Y entonces ese ya es un gran logro, pero vamos viendo que son 4 aspectos que logra. El primero es, como les digo, la autorización de hacer la expedición. El segundo aspecto son reales provisiones y cédulas de ayuda. ¿Qué significaba? Que Cristóbal Colón con este documento podía ir a cualquier parte del reino y los súbditos de la monarquía estaban en la obligación de ayudar con todas las necesidades que él requiriera para la expedición, lo cual ahí está en sí mismo la gran ayuda que le dio. No le dio las joyas, sí, pero le autoriza la expedición y fundamentalmente le da cédula de ayuda y reales provisiones, con lo cual entonces Cristóbal Colón podía ir a un puerto y hacerse de un barco, ¿no es cierto?, de víveres, de todo lo que él vaya a necesitar. Ahí está la gran ayuda. Pero hay un tercer punto que es también muy importante. Le da prebendas y títulos. ¿Qué significa eso? Que al sitio a donde llegue este expedicionario, él puede adoptar el título de virrey, de gobernador, ¿ya? Porque sabemos que más allá de Europa, Asia y África, que formaban el Orbis Terrarum, como lo conocían, ¿verdad? Es más, la Biblia está configurada en el Orbis Terrarum. Los 3 grandes continentes conocidos, Asia, Europa y África. Entonces era por todos una locura lo que iba a hacer Colón, sí, pero a donde él llegue, él podía optar por el título de virrey, de gobernador. Entonces ese es un tercer aspecto en beneficio de este expedicionario que iba a lanzarse a una empresa totalmente, digamos, nueva y arriesgada. Pero hay otro aspecto, que es el cuarto, muy importante. Le ofrece el 10% de riquezas. En otras palabras, si Cristóbal Colón obtiene, digamos, 100 libras de oro, 10 libras son de Cristóbal Colón. Las 90 habría que entregar a la monarquía. Pues entonces, miren ustedes, las capitulaciones son el gran apoyo que recibe de la monarquía Cristóbal Colón. Y claro, entonces él, con esta gran ayuda, lo que hace es inmediatamente irse al sur de la península, al puerto de Palos, a la ciudad de Huelva, concretamente, y ahí empieza a juntar los elementos para empezar a organizar esta expedición arriesgada, como hemos dicho. Nadie le conoce en el puerto de Palos y más bien lo ven como un personaje raro que está tratando de conseguir barcos porque quiere lanzarse al mar tenebroso, como le conocían, el profundizarse hacia occidente en el mar Atlántico. Y entonces, como les digo, pasaba más bien como un bicho raro. Sin embargo, hay alguien que le pone en contacto con el marinero más experto del puerto de Palos. ¿Cuál es? Martín Alonso Pinzón. Y este personaje no solo que es experto de los mares, sino que también es una persona muy rica. Cristóbal Colón conversa y le ofrece también unas prebendas. Recuerden que el cuarto aspecto de la capitulación ofrecía a Cristóbal Colón el 10% de riquezas. Pues bien, Cristóbal Colón le dice a Martín Alonso, muy bien, yo te doy la mitad de mis riquezas, tú te llevas el 5%, yo el otro 5%. Y así mediamos las riquezas que vamos a conseguir allá, en la India, porque allá es que nos estamos yendo. Pero claro, bajo el criterio de rodear el planeta, ¿ya? Y abrir una nueva ruta marítima para los europeos que necesitaban comerciar con la India. En este sentido, Martín Alonso Pinzón pone también 500,000 maravedíes en esta empresa. Y no solo eso, sino que también junta a los expedicionarios a su hermano. Y son ellos realmente los que van a empezar a juntar
a la gente que en definitiva va a acompañar a este primer viaje de Cristóbal Colón. Con estos antecedentes, Martín Alonso Pinzón desecha todo lo que había logrado ya juntar Cristóbal Colón por considerarlo muy, digamos, fuera de foco, porque lo que se está procurando ahora es un viaje realmente largo y peligroso, porque se van a adentrar en un mar que nadie había navegado antes. Entonces es realmente él el que organiza, estructura, digamos, consigue, arman las 3 carabelas conocidas. La Santa María, la Pinta y la Niña. La Santa María es más grande, las otras 2 más pequeñas. Déjenme decirles que estuve en el puerto de Palos, en la Universidad de Huelva, y pude ver las réplicas y son pequeñas, realmente son pequeñas. No me explico cómo pudieron navegar más de un mes 92 marineros distribuidos en estas 3 carabelas. Sin embargo, pasa, digamos, los meses de 1492 y se está produciendo un hecho que es fundamental en la península ibérica. Los, ibéricos logran expulsar a los últimos moros, como les decían, a los musulmanes que habían ocupado por largos 8 siglos la península. Por tanto, largos 8 siglos que habían impuesto el islamismo. Entonces es coincidente que en octubre de 1492 logran expulsar a los últimos moros y por tal razón los reyes de Castilla y Aragón se autoproclaman reyes católicos y por supuesto el rey portugués también, que lograron expulsar de toda la península ibérica a los moros. Y es ahí cuando también va de forma coincidente el viaje de Colón. Como les digo, también este es otro mito que debemos desechar en el sentido de que Colón llevó expresidiarios y todo eso. Para el caso es que apenas si se llevó a uno por alguna gran experiencia que tenía en el tema de los mares y no más. El resto fue, digamos, juntado por Martín Alonso Pinzón y su hermano, que eran los expertos de los mares. Y entonces pensemos que son marinos dados a la mar, pero son gente realmente del pueblo, ¿no? Pensemos que están viviendo en un reino y ellos son justamente de los estratos más bajos, son pescadores y por supuesto marinos. Entonces este es el grupo de expedicionarios que van a lanzarse al mar tenebroso. ¿Cuándo empiezan? Pues bien, el 3 de agosto parten del puerto de Palos y la primera escala que hacen son en las Islas Canarias. Las Islas Canarias están bastante al sur, a un lado ya del África, y que les pertenecía al reino de Castilla, por un acuerdo que habían hecho con el rey portugués. ¿Cuál era el acuerdo? Que hasta ese límite, hasta esa latitud, los españoles podían navegar, es decir, con toda tranquilidad. Bueno, los reinos de Castilla, los miembros de este reino, hasta esa altura que son las Islas Canarias. Y todo, a partir de esa latitud, todo lo que esté al sur era de propiedad, digamos, de los portugueses. Porque, como les digo, ellos habían, mediante el sistema de cabotaje, abierto esta nueva ruta hacia la India bordeando el África. Ese acuerdo, ya vamos a ver, más tarde va a ser roto porque Colón infringe este acuerdo. Ya vamos a ver eso un poquito más después. Pues bien, el 3 de agosto se lanzan al mar tenebroso, pero la primera escala que hacen es en las Islas Canarias. Ahí se quedan un mes, porque incluso una de las carabelas se dañó un poco, hicieron los arreglos debidos, acopiaron toda el agua posible, todos los alimentos necesarios, porque el cálculo era viajar un mes hacia la profundidad del mar tenebroso y luego regresar el otro mes. Por lo tanto, llevaron víveres para 2 meses, ¿verdad? Entonces, es el 6 de septiembre que se lanzan definitivamente
a aguas abiertas. Ahora sí, todos a la mar a empezar esta enorme empresa que en definitiva todos estos expedicionarios no sabían cuál iba a ser el desenlace. Lo que sí tenían claro es que querían llegar a la India, rodeando el planeta. Pues bien, sucede que el 6 de octubre se cumplía el primer mes y no encuentran tierra. Entonces hay los primeros amotinamientos contra Colón, porque de seguir el rumbo hacia Occidente estaban hipotecando su retorno. Eso significaba que ya no iban a tener las provisiones que les alcance para el próximo mes de retorno. Y ahí es que sale, digamos, la pericia y, digamos, el don de mando de Cristóbal, que es el almirante. Y él ordena que, aunque haya productos que, a propósito, hay algunos víveres que se les habían podrido, que se bote al mar y que se siga el mismo rumbo. Pues bien, habían pasado ya 2, 3, 4 días, es decir, la gente estaba desesperada porque se estaban comiendo los víveres del retorno. Y llega la madrugada del 12 de octubre, 6 días después de haber superado el límite del mes. Ese 12 de octubre, ojo, que también aquí hay otro mito. Nos han enseñado que Rodrigo de Triana en la parte alta vio la tierra y gritó tierra, tierra. No hay tal. Primero, dentro de la lista de marineros, no hay nadie que se llame Rodrigo de Triana. A alguien es posible, alguno de ellos le hayan, por algún mote, le pudieron haber conocido así, pero en la lista, en los nombres, no se encuentra. Lo cierto es que esa madrugada alguien sí apreció que había un palo flotando cerca de una de las naves, lo cual ya daba señales de alguna proximidad de tierra. Y pues bien, la madrugada del 12, a propósito, en la madrugada todavía con oscuridad, sí lograron avisorar en lontananza, en la profundidad, unos pequeños destellos de luces, lo cual también era un poco que los puso en expectativa. Y se confirma, en efecto, de que llegaron a tierra el 12, porque ya en la mañana desembarcan y, en efecto, llegan a puerto, llegan a una isla donde desembarcan con todo el júbilo del caso, porque, claro, se sentían salvados en la medida de que habían superado el límite de viaje. Y lo que pasa es que bajan algunos alférez llevando unas banderas, que es lógico y eso siempre se ve en las gráficas. La una lleva la letra Y y la otra la F. La Y es, o digamos la I, que es de la reina Isabel, y la F del rey Fernando, que toman posesión de aquel territorio. Pero claro, ellos están convencidos que llegaron a la India. Tan es así que a poco se presentan unos seres humanos desnudos. Y ese es el primer encuentro que tienen, y es interesante leer la bitácora de Colón, el libro del viaje. Entonces, ahí él va relatando poco a poco todos estos sucesos que se desarrollaron en este primer encuentro de estos dos mundos, de estas dos personas, digamos, de estos dos personajes de dos culturas absolutamente diferentes. Y claro, este encuentro es traumático en la medida que no se entienden, es puro señas, ¿sí? Los conquistadores lo primero que hacen es regalarles algunas minucias, unos mullitos de vidrio, cosas así, espejitos, y la reacción inmediata de los nativos es perderse en la selva y a poco vienen trayéndoles comida, les traen papagayos, les traen regalos, ya les traen plumas de colores. Entonces eso les da una muestra de que esta gente con la que empiezan ahora a tener contacto son gente muy generosa. Otra cosa es que según la bitácora de Colón, él considera son muy pobres, están desnudos.
hombres, mujeres, niños, adultos. Y otra cosa, son muy inocentes, tan es así que él considera que son muy factibles para cristianizarlos. ¿Y por qué también lo de la inocencia? Porque algún rato a alguno de estos, de los nativos, le presentan una espada y el nativo sin conocimiento coge de la parte fila y se corta los dedos. Y claro, las armas que ellos indican eran apenas unos palos puestos un diente de algún pez en la punta, lo cual hablaba de la precariedad de esa arma. Entonces van haciendo una lectura primera de estos personajes. Hay otra cosa que es muy importante anotar. Estos indígenas apenas los ven, creo, perciben ellos que los ven como dioses porque se arrodillan, se acercan con mucho cuidado a toparles el rostro, con mucha reverencia literalmente, y entonces los conquistadores asumen que los están viendo como a dioses. Desde ahí empieza ya un proceso, digamos, de subyugación con los nativos americanos. Pero hay un hecho que es más fundamental todavía. Lo primero que observan los conquistadores son las narigueras, las orejeras que llevan, los adornos de oro que tienen en las manos, en los dedos. Eso es lo que les concita el interés. Pensemos que esta es una empresa privada, financiada por los conquistadores que llegan a este territorio. Por lo cual, el momento que arriban a esta isla y ven a estos personajes, lo primero que buscan indagar de ellos en señas, por supuesto, es que les expliquen, les digan dónde están las minas de este metal o dónde hay más de este metal que ellos tienen aquí como adornos suntuarios de su cuerpo. Y claro, ellos parece explicarles que hay otras islas, hay otros señores que incluso tienen vasos de este metal. Y claro, la codicia de recuperar los recursos puestos en la expedición hace que Colón empiece a moverse de isla en isla. Este es un primer viaje de expedición, de ir auscultando a dónde llegaron. Claro, insisto, él está convencidísimo que llegó a la India. Tan es así que para su regreso él va llevándose algunos personajes vivos a presentar en la corona y de hecho empieza a nombrarlos como indios. Ya, no obstante, hay que cerrar este primer capítulo diciendo que entre isla e isla, la nave más grande, la nao, la Santa María, chocó contra unos acantilados y se dañó. Entonces decidieron más bien desarmar, construir un fuerte, por eso se llamó el Fuerte Navidad, porque eso sucedió un 25 de diciembre de 1492, y toda la flota digamos, todos los expedicionarios que iban ahí se quedaron en esta isla y en este fuerte. Y entonces el retorno se produce solamente en La Pinta y en La Niña. Retorno que se da inicio el 16 de enero y iban juntas, o sea, ya estaban de regreso, como les digo, llevando algunos elementos que daban muestra de que en efecto habían llegado a la India. Entonces, como digo, personajes vivos, hombres, mujeres. No se sabe exactamente qué pasó con ellos luego en Europa. Es un tema fascinante de seguirle investigando. Pero llevan también algunos productos, poco de oro, ¿cierto? Tabaco, también llevan tabaco, que es nativo, digamos, de América. Sin embargo, cuando están juntas en el proceso de retorno, La Pinta y la Niña, el 14 de febrero hay una tremenda tormenta que hace que cada una llegue de forma individual, ¿no? Y en época, digamos, en fechas diferentes. La Pinta llega a Bayona, digamos, luego va al puerto de Palos y ahí iba Alonso Pinzón, que el 15 de marzo muere. Ya, él ya era una persona mayor también. Sin embargo, Colón llegó primero a las Islas Azores y el 15 de marzo él ya está en cambio en Barcelona presentando a los reyes, a Isabel y a Fernando, digamos, estas pequeñas muestras de que en efecto había llegado a la India. Entonces nos resta, queridos amigos, hablar del segundo viaje, del tercero y del cuarto, y todo ese proceso ya de penetración conquistadora en Centroamérica y luego ya todo el proceso que nosotros vamos a seguir para dar
inicio a lo que va a ser el periodo colonial concretamente aquí en el territorio de la Real Audiencia de Quito. De eso vamos a seguir hablando, así es que les extiendo la cordial invitación para que nos sigan por este medio en las próximas ediciones. Hasta tanto, les espero.